En este vídeo compré un coche de hace más de 20 años y lo miré al detalle de arriba abajo para que no me timasen. Hoy te enseñaré todas las cosas en las que yo me fijo antes de comprar un coche y de esta forma podrás encontrar algo bueno, bonito y barato, en teoría. Aunque no te lo creas, la mayoría de veces se puede intuir en el estado en el que va a estar el coche, solamente por el dueño que tiene. Siempre me gusta hablar por teléfono con la persona con la que voy a hacer el trato. Si ves que es una persona que no quiere contestar ciertas preguntas o se contradice, como por ejemplo, no, lo vendo por aumento de familia, y en algún momento de la conversación te dice que se ha comprado otro de las mismas características o un deportivo que no tiene nada que ver con familiar. Eso sería un motivo de desconfianza. Si ves que cuadra todo lo que te dice y tiene facturas de todo, el siguiente paso sería ir a verlo. Si te enseñan el coche en el garaje a oscuras, en un sitio en el que no hay mucha luz, también me resultaría raro, aunque no siempre es así. En esta ocasión yo le pedí al dueño que me lo enseñase en frío, y es que me parece algo muy importante a la hora de probar un coche, porque en frío puedes ver cómo arranca, cuáles son los niveles que tiene, los sonidos que hace, etcétera. Normalmente suelo empezar por el motor, ya que en mi opinión es la parte más importante, y lo primero que deberías de mirar son todos los niveles, que el nivel del vaso de expansión no esté bajo. Si está por debajo del mínimo puede indicar que consume anticongelante y ya me daría algo de desconfianza. También me gusta abrir la tapa para no ver nada extraño y qué color de anticongelante lleva, que sea el correcto, sobre todo. En este caso está perfecto, ya que este modelo de coches lleva el G12, que es el color rosita. También puedes saber si le han añadido agua, si llevan una garrafa en el maletero. Esto la verdad es que indica que pueden haberse cargado todo el circuito, ya que el agua lo que hace es oxidar el interior del radiador. También es interesante revisar el tapón del motor, que no tenga ninguna mayonesa extraña ni nada raro. Si tiene aceite, aunque si es diésel puede que esté bastante negro, es bastante normal, así que no te preocupes. También es importante revisar el nivel del aceite, y es que aquí verás en unos sitios que te recomiendan que esté por la mitad, otros que esté por el máximo. Yo me dejo guiar bastante por lo que dice el fabricante. Siempre lo miro en la guía que puede llevar el coche o en el propio internet. En este caso está perfecto y está exactamente donde el fabricante lo indica. También un indicio de futuros problemas es que el líquido de dirección esté bajo, ya que puede dañar otras piezas más costosas. También me gusta revisar el líquido de frenos, que sea como aceite y que no esté muy negro y que tenga un color extraño. Una cosa que siempre me gusta ver en los motores es la suciedad, y es que esto suele indicar que no ha sido muy manipulado. En este caso, si lo veis, estaba bastante sucio e incluso tenía una mancha reseca de anticongelante de a saber cuándo. Parece ser que es de una fuga que tuvo. Esto me asustó bastante, ya que en la oscuridad parecía óxido, pero como bien os digo, es mejor revisarlo a la luz del sol. Si hasta aquí vemos que todo medianamente correcto, podemos proceder a arrancar el motor. Y es que aquí es muy importante que escuchemos el ruido del motor al arrancar, que no suene ningún chillido que puede indicar que la correa de servicio está para cambiar o que el motor de arranque ha tenido días mejores. Aunque siempre es normal escuchar algún sonido raro en el arranque en frío, sobre todo en los motores diésel, pero debería de durar solo unos 2 segundos como muchísimo. También deberíamos de mirar en el escape que no salga humo de color blanco, color negro o peor aún de color azul. Si es gasolina y estás en un sitio húmedo, a veces es más normal en que salga un poquito de humo blanco y gotee algo de agua de la condensación, pero no debería de durar mucho tiempo. Así que como en este caso estaba en un garaje, fuimos a probarlo y así poder verlo en la calle. Siempre suelo preguntar si puedo probarlo, ya que me he encontrado con gente que no quiere que pruebes tú el coche, y ahí suelo desconfiar un poco, aunque bueno, es verdad que hay gente para todo. Si te lleva al dueño a dar una vuelta, podrás apreciar su forma de conducir, y esto también creedme que es muy útil. Si ves que conduce apoyado en la palanca de cambios, o con el pie encima del embrague continuamente, o pisándole fuerte en frío, son indicaciones de que no ha sido muy cuidadoso en ese sentido, aunque no sería algo decisivo a la hora de comprar un coche. Cuando hago la conducción, lo que suelo probar es sobre todo que el coche se caliente a 90 grados, que no salga ninguna luz extraña en el cuadro, que el volante vaya recto, o que no tenga ninguna vibración extraña. Aunque alguna vez, por ejemplo, he comprado un coche con los discos en mal estado y que vibraba al frenar bastante, aunque es verdad que te la juegas, pero bueno, sacas el coche bastante más barato. Pero lo importante es saber todo lo que tiene el coche y ver si te compensa con el precio que te da el vendedor, ya que un coche de segunda mano siempre va a tener cosas por hacer. De hecho, aunque te digan que está para hacer kilómetros, yo le haría una revisión aún así. Otra cosa a tener en cuenta es que al pisar el pedal del freno responda sin problemas, sin hacer ningún ruido ni hacer nada extraño. También me gusta probar el embrague, para ver que el embrague no patine. Lo que habría que hacer es meter, por ejemplo, la quinta marcha en este caso, que es la máxima que tiene, y sin freno de mano puesto ni nada, soltar de golpe el embrague. Si vemos que el motor tarda en calarse o que quiere salir, quiere decir que está en mal estado, aunque esto se puede ver mucho más fácil por el recorrido que tiene el pie, o sea, lo que tarda el pedal en salir desde que está pisado hasta que lo levantas. En este caso estaba un poco desgastado, pero aún así tenía vida útil, por lo tanto tampoco me preocupó mucho. Si vemos que el coche no avanza hasta que está casi levantado el pedal, eso es que está para cambiar. A mí me gusta comprobar todas las marchas que no entren mal o que no tenga mucha holgura la palanca.
Aunque si es un coche antiguo esto es mucho más normal. También que funcione el aire acondicionado y que salga por todas las zonas. Si el dueño te dice que hay que recargarlo, yo desconfiaría, ya que eso significa que tiene alguna fuga o algún componente en mal estado. Y seguramente el coste sea bastante más caro. Esto es algo que la mayoría no conoce, y es que la carga del aire no debería de irse. He tenido coches con más de 20 años que nunca se habían recargado el aire y nunca ha pasado nada. Así que no os líen. Si en la conducción damos el visto bueno y no notamos ningún ruido raro en la suspensión ni nada de eso, lo siguiente es mirar el resto del coche. En este caso estuve comprobando lo que decía mediante las facturas. Por ejemplo, en este caso el dueño no le había cambiado el aceite porque no movía el coche, y aunque por kilómetros no le tocaba, por tiempo se había pasado bastante. También me gusta comprobar las bujías. En este caso es diésel, pero lo suelo comprobar todo esto mediante las facturas, porque normalmente no suele gustar mucho que un desconocido desmonte tu coche y se ponga a mirar a ver cómo están las bujías. Así que si no veo ninguna factura ni nada, suelo contar con ese gasto. Siempre me fijo en el combustible. Cuando pruebo un coche y está en reserva, es síntoma de que alguien es despistado y es un punto negativo. Durante toda la prueba me gusta dejar el coche arrancado para ver que la aguja de la temperatura no se mueve ni se calienta ni nada raro. También es importante revisar que el motor no tenga vibraciones raras y que suene fino. Puede ser por una tontería como una bujía o algo así, en otras ocasiones puede ser algo grave. Es importante revisar a la luz del día que no haya ninguna fuga ni goteo ni nada de eso, aunque por algunas zonas puede haber algún sudor, y es que es un coche que tiene muchos años, puede ser muy normal. Si no puedes ver nada, como era mi caso, le puedes preguntar al dueño si te deja quitar la tapa, ya que esto es una tapa de plástico que no hace nada mecánico. Y en muchos coches más nuevos va a presión y no tienes ni que quitar tornillos. En este caso solo tenía 3 tornillos y el dueño me dijo que la quitara sin problemas. Y ya podíamos acceder al interior. No te asustes si ves manchas resecas o algo así. De hecho, a mí me gusta ver los motores así de sucios, porque eso quiere decir que no tienen nada que ocultar. También puedes revisar la batería, que no estén los bornes sulfatados o que no haya nada extraño, aunque normalmente esto ya no lo suelo mirar mucho porque ahora mismo una batería normalilla te puede costar en torno a unos 40-35 euros. También me gusta revisar los tornillos que sujetan la aleta, el capó y los faros. Si ves que han sido desmontados, y esto se puede ver si la cabeza está tocada o tiene marcas de destornillador. En ese caso ha tenido un golpe. Si el dueño no te ha dicho nada, ya sería un punto negativo. También puedes mirar que no haya zonas descuadradas, como por ejemplo aquí, que había más espacio entre la llave y aquí entraba justita. Según me había comentado, tuvo una reparación leve y tampoco vi nada que me hiciese desconfiar de ello. Pero creedme, que esto es totalmente normal. He comprado muchos coches y me aventuraría a decirte que nunca he visto uno sin un mínimo roce. Los faros te los han pulido alguna vez, ¿no? Se nota que están un poco rayados. Sí, las ruedas, a ver, las ruedas están un poco cuarteadas, ¿eh? Para revisar los neumáticos no basta con que tenga dibujo, sino siempre miro la fecha y que no tengan un desgaste irregular. Aparte de que esto es un gasto muy elevado. La semana 23 del 2007, o sea, tienen más años ya que están para cambiar. Estos neumáticos están para cambiar, además son muy inseguros. Puedes negociar el precio, si los neumáticos están caducados o lo que sea. Si tienen un desgaste irregular, podría ser un indicio de accidente fuerte o simplemente que haya tenido un bordillazo. En la mayoría de casos con un paralelo se soluciona. Otra cosa a mirar son las pastillas que estén bien. En este caso estaban al 80% de vida, que genial. Para revisar que los discos estén correctos hay que mirar que no tengan mucha rebaba, que es este resalto que queda de la forma de la pastilla. Normalmente no hago mucho caso a estas cosas, nada más para negociar el precio, ya que es muy sencillo de cambiar. También el tema de suspensiones, es interesante saber el estado, aunque esto es fácil saberlo en la prueba de conducción, solamente si ves que en las curvas parece un flan el coche. Puede ser un indicio de que toca cambiar las suspensiones, pero si no sabes muy bien cómo hacerlo en la conducción, te apoyas sobre él y si ves que retiene el rebote, es que tenemos una suspensión en buen estado. Si ves que vuelve a rebotar, así como si fuese un flan varias veces, es que está para cambiar. Aunque con preguntarle al dueño si la ha cambiado alguna vez y que te enseñe alguna factura, es mucho más fácil. Una cosa que me parece súper importante es el tema de óxidos. Siempre me gusta conocer la procedencia de los coches que compro, ya que si he estado en lugares con mucha humedad, como por ejemplo en la costa, sí o sí va a tener óxidos, así que reviso todos los bajos y las piezas metálicas. En este caso el coche había estado siempre en Madrid y por los bajos se notaba que había sido así. Por lo tanto me cuadra bastante lo que me comentaba. También me gusta revisar el radiador, que no se vea doblado, con fugas, ya que esto suele ser una pieza bastante cara de sustituir en cualquier taller. Siempre intento evitar los coches con modificaciones raras como estas, cosas que compras en el chino, o llantas pintadas de mala manera, o cosas extrañas. Si hasta aquí está todo medianamente bien y no has encontrado ninguna sorpresa, creo que sería una buena opción de compra. Lo que miro a partir de ahora es un poco más para reducir el precio, ya que se podría solucionar con una tarde de trabajo, así como roces, picotazos en la pintura o arañazos. Una cosa que me suele crear desconfianza es ver retoques en la pintura, ya que eso significa que el propio dueño ha intentado reparar, y la mayoría de las veces de forma chapucera. En este caso tenía un roce que supuestamente el mecánico le echó un poco de pintura para que no se oxidara. El mecánico, dices.
También puede ser interesante algunos roces o bollos que parecen mucho, como por ejemplo la tapa del retrovisor, que se puede cambiar muy rápido. Algo que sí puede ser más un dolor de cabeza puede ser picadas en la luna, como por ejemplo era el caso, y es que una luna puede salir bastante caro, aunque si no ha llegado a rajarse podría tener arreglo. Otro indicio de golpes es mirar si las lunas son originales. Algunos coches suelen llevar el año de fabricación de la pieza, también en otro tipo de piezas como faros, cinturones, alfombrillas. En este tipo de coches casi todo lleva la fecha y nos puede dar un aviso de si ha sido sustituida la pieza o no. Me gusta revisar esto en los cinturones, ya que es una pieza que suelen cambiar al tener un golpe. Por ejemplo, en este caso los cinturones eran del año del coche, por lo tanto, pero si no fuesen del año del coche, yo le preguntaría al dueño y a ver qué responde. También tendremos que mirar el interior, algo que personalmente me preocupa poco. Si lo que hemos revisado hasta ahora está correcto, no me dejaría llevar mucho por el interior, ya que es muy sencillo de arreglar y dependiendo del coche suele envejecer peor y aguantar mal el paso de los años. Solo con mirar un poco el funcionamiento de todo, revisar tapizados de las puertas, techo, etcétera, si tiene el volante totalmente desgastado y pocos kilómetros y supuestamente siempre ha estado en garaje, ya es algo extraño. También me dejo llevar mucho por el sitio del conductor, como la palanca de cambios, asientos, plásticos de entrada al coche, desgastes en los pedales. Son cosas que no mira todo el mundo y que nos dan un indicativo de cómo se ha usado el coche. Está muy sucio, no tiene clima, no tiene apoyabrazos, no tiene muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, realmente lo que le da valor a este coche es el motor. Aunque para mí lo más importante que tiene que tener un coche de segunda mano es tener el motor en buen estado y no haber tenido golpes estructurales gordos. Por lo demás me suele dar bastante igual. He comprado coches por muy poco dinero, totalmente destrozados y al cabo de un tiempo los he dejado como nuevos. El comprar un coche me recuerda un poco a un interrogatorio en el que tienes que encontrar pruebas para ver si el dueño miente o no. Por último y no menos importante, ¿cómo podemos negociar el precio? Bueno, aquí depende mucho de la persona. Yo te recomiendo que antes de negociar el precio, veas el coche bien para que el dueño sepa que no le quieres hacer perder el tiempo. Y una vez sepas todo lo que le hay que hacerle al coche, se lo digas y se lo negocies. Por ejemplo, tiene muchísimas cosas que hacer, roces en la pintura por todas partes. Hay que darle una buena limpieza, que está muy sucio además, que eso no me es un problema a mí. Hay que hacerle un mantenimiento también. Los neumáticos están para cambiar, pero para cambiar además de que están las presiones un poco bajas por lo que veo. Es verdad que se nota que lo habéis cogido poco, pero tiene muchas cosas que hacer y es un coche que ya tiene muchos años. Yo había pensado 1500. Sé que es bastante menos, pero yo había pensado 1500. Lo que siempre suelo hacer es tirar por lo bajo sin llegar a ser insultante, y así podemos ver cómo reacciona. Y luego subir más o menos al precio que realmente quieras pagar. Vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar 1700, es mi última oferta. Me encargo yo del papeleo y pago yo todo el papeleo. Pago yo la gestoría, lo hacemos a través de gestoría. Y luego subir más o menos al precio que realmente quieres pagar, insistiendo en que vamos a pagar el cambio de nombre y todo lo que hay que hacerle. Una cosa que no he mencionado es sacar un informe del coche. Esto es algo que siempre hago, yendo a cualquier gestoría o por internet. Puedes saber los kilómetros que tenía en cada ITV, si tiene seguro a ITV, cuántos dueños ha tenido. También recomiendo que lleves el coche a un taller para que le metan la máquina o revisen cosas que quizá sin subir a un elevador es complicado de ver. ¿Qué vas a gastar? ¿30 euros más? Bueno, creo que es un precio más que razonable para evitar un marrón o un coche con vicios ocultos, creedme.